Bueno, buenas noches. Nosotros le vamos a hablar de la bioproducción de combustibles. El grupo está conformado por Sofía Bernate, Laura Cuellar, Daniel Gracia, Camilo Tafur y quien les habla, Fernanda Correa. Vamos a iniciar. Tenemos una tabla de contenido, la cual tenemos primero que son los biocombustibles, seguidamente que son los cultivos agroenergéticos. Pasamos a explicar el bioetanol y biodiesel. Entonces iniciamos con el marco normativo, en el cual encontramos la ley 693, que fue la que pues marcó como el inicio, la entrada a Colombia de pues la nueva era mundial de los biocombustibles de origen vegetal. Esta ley, pues digamos que tuvo como propósito principal el diversificar la canasta en Colombia a través del uso de alternativas de combustibles, pues con el desarrollo sostenible en lo ambiental. Seguidamente hablamos de la ley 939 del 2004, que fue la que pues permitió ampliar el espectro en el uso de biocombustibles, generando pues las condiciones para estimular la producción y comercialización de biocombustibles, no de pues solo de origen vegetal, no solo de origen vegetal, sino que también de origen animal. Seguidamente ya pues vamos a hablar como tal del concepto de qué entendemos o qué se entiende por biocombustible. Entonces podemos decir que los biocombustibles son aquellos que se obtienen de la biomasa. Entonces hablamos del término biomasa. Decimos que se refiere a cualquier tipo de materia orgánica que haya tenido su origen inmediato en el proceso biológico de organismos recientemente vivos. Pueden ser como plantas, desechos metabólicos, en este caso pues el estiércol, y el concepto de biomasa comprende productos tanto como de origen vegetal como de origen animal, como lo mencioné anteriormente. Pues acá en este caso vamos a hablar como tal de la clasificación de los biocombustibles. Entonces tenemos pues que los biocombustibles se clasifican. Generalmente, los más importantes son tres. Entonces, tenemos tres clasificaciones que están los de primera generación. En estos encontramos los biocombustibles que utilizan cultivos pues, destinados a la alimentación como materia prima. En este caso tenemos la caña de azúcar, el maíz, cultivos agrícolas que son ricos pues, en aceite, grasas o animales. Tenemos, o grasas animales. También tenemos los que son de segunda generación, que estos son, pues, bueno, en este caso es donde se usa la materia prima, pues, para, o como cultivos no destinados a la alimentación. En este ejemplo, pues, pueden ser cultivos energéticos, partes de cultivos alimentarios, pero que no son combustibles, no son comestibles, perdón. En este caso tenemos los tallos, las cáscaras, o el aceite de cocina usado. Y ya tenemos los biocombustibles de tercera generación, que en este caso encontramos la materia prima que es más usada para en esta generación son las algas o las microalgas. Y también se usan pues diversas grasas de animales, como la de cerdo, la de pollo, pues para generación de biocombustibles. Tenemos seguidamente, hablamos de ya los tipos que tenemos de biomasa, entonces hablamos de biomasa primaria. Tenemos que pues que esa es la materia orgánica formada directamente de los seres fotosintéticos. Y en este pues comprende la biomasa vegetal y los residuos agrícolas y forestales. Tenemos la biomasa secundaria, que es la producida por los seres heterótrofos que utilizan la nutrición, bueno, como su nutrición, biomasa primaria, y la constituyen en la materia fecal o la carne de los animales. Está la biomasa terciaria, que es la producida por los seres que se alimentan de biomasa secundaria, y en este ejemplo están los restos y deyecciones de los animales carnívoros que se alimentan de herbívoros. Está la biomasa natural, que en este caso pues es la que producen los ecosistemas silvestres, y
pues el 40%, nos dice que el 40% de biomasa que se produce en la tierra proviene de los océanos. Está la biomasa residual, que es la que puede extraer de los residuos agrícolas y forestales y de las actividades humanas. Y por último tenemos los cultivos energéticos, que pues recibe la denominación pues cualquier cultivo que esté destinado a suministrar la biomasa para producir biocombustible. Tenemos en este caso tipos de biocombustibles. Entonces están los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Dentro de los sólidos podemos encontrar la paja, la leña sin procesar, astillas, briquetas y pellets y carbón vegetal. Dentro de los líquidos están los alcoholes, están los aceites vegetales, aceites de pirólisis y están los gaseosos, que son el biogás y el hidrógeno. Seguidamente podemos hablar de qué son los cultivos agroenergéticos. Entonces nos dice que un cultivo agroenergético es pues aquel cultivo agrícola, forestal o acuático que, bueno, cuya producción parcial o total se utiliza como materia prima pues para generar energía aprovechable. Hablamos de que en las regiones como más superficie destinada a cultivos energéticos está Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de los cultivos energéticos. Entonces, pues tenemos que se clasifican de acuerdo a varios criterios. Entonces, tenemos como primer criterio que son los que dependen del tipo de biomasa que se genera. Entonces, son cultivos productores de biomasa apropiados para producir calor mediante combustión directa, entonces en calderas. Esto pues permite utilizarlos en desecación y en generar en vapor, en la generación de vapor. También se habla de los cultivos alcoholicenos, pues que en este tenemos como la cebada, el maíz, y son destinados pues para obtener alcohol vegetal y pues para la obtención de carburantes para motores de explosión. También son conocidos como bioetanol o biogasolina. Están cultivos oleaginosos, que son cultivos de colza, soya y girasoles, pues destinados a la obtención de aceites vegetales, aptos pues para ser usados como carburantes en el sector de automoción y conocidos comúnmente como el biodiesel. También hay otros cultivos energéticos que son usados de acuerdo o dependiendo del tipo de biomasa que genera. Están los cultivos que son especializados o considerados normalmente para usos energéticos como la caña, la avena. Ya en la segunda clasificación tenemos, o en el segundo punto, tenemos los que están según el porte para la planta. Entonces pueden ser los que son de tipo leñosos, está como el olivo, los frutales, los viñedos, los forestales. También encontramos el eucalipto y entonces hablamos, ahí también están los herbáceos. Estos pues también en esto encontramos el girasol, la soya y en general las plantas que son ricas en azúcares. También está la remolacha, el sorgo y bueno, seguidamente, pues, o bueno, podemos hablar también de que hay que, pues, mencionar el uso de los subproductos que se generan a partir del uso de estos cultivos. Pues pueden ser los que son derivados de origen agrícola y ganadero. De los subproductos agrícolas se destacan los restos de las cosechas, los subproductos ganaderos del estiércol. Bueno, se puede hablar que en el caso de la caña, cuando se realiza el uso de la caña, también se puede hacer uso del vástago o que queda después del proceso de la caña. Entonces acá es donde se habla del uso de los tallos de las plantaciones para también generar en biocombustibles a partir del uso de estos. Hablamos de algunos ejemplos de cultivos que son, o de plantas que son usadas para esto, entonces hablamos de los girasoles, hablamos de los cultivos, en los cultivos forestales se encuentra pues el eucalipto,
Y en cuanto al uso para pues generar alcohol, está la caña, perdón, la palma de aceite o que son usadas pues para generación de biocombustibles. Ya seguidamente mis compañeros van a explicar más la producción de los demás biocombustibles. Bueno, en estos momentos seguimos con el bioetanol, que el bioetanol es como tal un cultivo de origen vegetal, pues que tiene como diferentes fuentes de materia prima, que son todas las plantas ricas en azúcares, como es la caña de azúcar, que es como la más conocida, el maíz y demás. El primer uso que tuvo como tal el biodiesel se dio en 1826 con un ingeniero americano en el que diseñó el primer motor a base de este combustible. Aparte de eso, tenemos otra definición donde nos dicen que este biocombustible es obtenido a partir de la fermentación de la materia orgánica, también pues rica en azúcares, en donde se puede encontrar de manera directa o de manera indirecta en la estructura de las plantas. Para obtener este bioetanol, tenemos también una clasificación donde nos dice que el bioetanol de primera generación nos habla de cultivos agrícolas. Estos también son conocidos como biocombustibles convencionales, que son todos los creados a partir de cultivos como la caña, la remolacha, la melaza, cereales como el trigo, la cebada, el maíz o el aceite como la palma o el girasol. En esta, digamos, en este producción de bioetanol, tenemos una gran desventaja porque por lo general esta utiliza todos los recursos alimentarios, entonces puede amenazar como tal el suministro de los alimentos de la población y o por otro lado puede aumentar como tal los precios de los cultivos. Por eso pues se tiene, digamos, se creó o se generó la segunda generación, en donde esta se da a partir de todos los recursos residuos sólidos, ya sean urbanos o agrícolas. Entonces, en estos son fabricados a partir de toda la biomasa lignocelulósica que se obtiene a partir de todos estos recursos residuos. Entonces, ahí tenemos como el vástago, el rastrojo de maíz, la paja de trigo, vástago de caña, entre otros. Entonces, pues, este es un gran avance ya que pues este tipo de biomasa es la más abundante a nivel mundial. Se puede decir que pues, se produce a partir del 20.000 toneladas de residuos por parte de la agricultura. Entonces, como tal, es una forma de darle un valor a estos residuos y una fuente prometedora a este biocombustible. Ya como tercera generación, tenemos que es por carbohidratos de algas, entonces se tiene a partir de microalgas o de algas. Esa se lleva, pues no se lleva a una escala comercial todavía, sigue en fase de experimentación, pues ya que no se ha dado a producir de una manera extensiva en donde se pueda comercializar fácilmente. Bueno, ahora yo les voy a explicar acerca de la producción del bioetanol. La producción de este bioetanol es importante tener en cuenta que la biotecnología permite optimizar como estos procesos y aprovecha como las materias primas y el porcentaje de estas para reducir la cantidad de desperdicios y ser útil e importante para las etapas que se generan en el proceso de producción de bioetanol, las cuales son 5: el pretratamiento, la hidrólisis enzimática, la fermentación, la destilación y la deshidratación. Voy a comenzar a explicarles pues el proceso del pretratamiento.
El pretratamiento tiene como tal dos objetivos primordiales para la realización de este biocombustible. La primera es cómo descomponer esa pared celular y modificar la estructura de los carbohidratos para poder liberarlos. También está pues la extracción de este almidón y la celulosa mediante ciertas herramientas mecánicas para su posterior hidrólisis enzimática. Hay que tener en cuenta que este pretratamiento no es necesario para la producción de bioetanol de biomasa microalgal, que esta es la de tercera generación, ya que su estructura es degradable. Entonces lo que hace es una hidrólisis ácida y esto pues ya lo lleva directamente a la hidrólisis enzimática. Hay 5 tipos de pretratamiento. Pueden ser mecánicos o físicos, térmicos, físico-químicos, químicos o biológicos. Los mecánicos o físicos es cuando hacen este pretratamiento una trituración mecánica de ultrasonido. El térmico es cuando utilizan explosión de vapor y agua líquida a alta temperatura. El físico-químico es cuando utilizan un proceso como de explosión o que utilizan amoníaco y explosión con dióxido de carbono. Los químicos son cuando hacen una hidrólisis ácida, oxidación húmeda y tratamientos con ozono. Y los biológicos utilizan ciertos microorganismos como hongos para hacer un tratamiento de biosolventes orgánicos. Luego les voy a explicar pues que, bueno, después de este pretratamiento haces un proceso de hidrólisis enzimática que lo que hace es catalizar como esta celulasa en esta etapa y obtener azúcares esenciales como son la glucosa y la manosa. Esta hidrólisis lo que hace es que es llevada a cabo como por diversas bacterias y hongos, entre los cuales podemos ver ahí unos más como los más conocidos y los que tienen como una mayor capacidad de hidrólisis de celulasa. Se encuentra la Calydeceraptor besi y la Trichoderma resei, que es una de las más utilizadas para realizar este procedimiento. Luego, después de realizar esta hidrólisis, se realiza una fermentación, que es donde se convierten, bueno, después de tener como estos almidones y estas celulasas en azúcares, estos deben pues pasar por como esa transformación a bioetanol mediante el proceso de fermentación, que es donde se realiza como esta catabolización de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico. También podemos ver como ciertos microorganismos que son los más utilizados para la producción de etanol, como lo son los Triberiomices, la Escherichia, la Clostridium y la Saccharomyces. Después de los procedimientos mencionados por la compañera, seguimos con la destilación, el cual este proceso es fundamental para purificar el etanol producido por la fermentación. Entonces, como tal, en los procesos de destilación convencionales lo que se hace es una separación del etanol, eh, no de manera completa, ya que pues esta mezcla presenta un punto acenotrópico en la mezcla etanol-agua. Entonces, por lo que se puede destilar o tener una mezcla al 95%, es decir, 95% de etanol y 5% de agua. Digamos que, o qué quiere decir una mezcla acenotrópica, es decir, que pues, digamos, esta mezcla se comporta ya como una sola, en donde no se puede, digamos, por más que uno intente separar estos dos compuestos, no se puede hacer, porque ya ambos tienen el mismo punto de ebullición. Entonces, es imposible lograrlo. Por lo tanto, esta destilación o para que este bioetanol sirva como biocombustible, se debe hacer otro proceso pues adicional, que es el de deshidratación, que este como tal busca poder implementarlo en todos los motores, ¿sí? Ya que pues tenemos que reducirle la mayor parte de agua porque esto empieza a afectar como tal la combustión y empieza a dañar el motor por medio de la corrosión. Entonces la deshidratación se puede hacer de dos maneras. Una, pues, es dañando el punto
azeotrópico, que se puede pues disminuir o evitar agregando una tercera sustancia. Esa tercera sustancia puede ser un benceno o puede ser un bioetiléter, o lo podemos hacer de otra manera, que es usando el tamizado molecular, en donde pues esto va a absorber el agua. Ya con esta deshidratación podemos obtener un bioetanol a un 99.5%. A continuación vamos a ver en dos videos, uno de la primera generación de bioetanol en Colombia y el segundo es de la producción de bioetanol de segunda generación. Bioenergy. Bienvenidos a Bioenergy, el mayor complejo de producción de etanol de Colombia, ubicado en Puerto López Meta, Puerta de los Llanos Orientales. Bioenergy es el primer proyecto agroindustrial de la Orinoquía y el primero de producción de etanol en la altillanura, lo que le ha significado el gran reto de ampliar las fronteras agrícolas en Colombia. La producción de la planta incrementará de 8% a 10% la mezcla de alcohol carburante en el centro del país, lo que tiene un impacto en la calidad del aire que respiramos. Además de ser una fuente renovable de energía, los biocombustibles generados a partir de la caña disminuyen hasta un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero y reducen las emisiones de CO2 al ser mezclados con la gasolina. En el proceso agrícola, Bioenergy cultivará 20.082 hectáreas de caña de azúcar, equivalentes a casi la mitad del área urbana de Bogotá. En el proceso industrial, producirá diariamente 504.000 litros de alcohol carburante, una tercera parte de la producción nacional. Además, este complejo generará 35 megavatios de energía, de los cuales 20 megavatios serán aportados a la red nacional y el restante se consumirá en el proceso industrial. La labor agrícola inició con la adecuación y preparación del terreno. Bioenergy adoptó un diseño innovador de siembra en curvas a nivel que permite hacer un mejor uso del agua y del suelo. La estructura retiene mayor humedad, evita la erosión y disminuye el uso de agua para riego. La semilla es sembrada con equipos especializados de última tecnología bajo un proceso 100% mecanizado, único en Colombia y operado por personal de la zona. 45 días después de la siembra, se hacen labores de fumigación y fertilización. El control de plagas se realiza a través de la liberación en campo de un tipo de avispas desarrolladas en la fábrica de control biológico de la compañía. Un año después, la caña es recogida y transportada con equipos mecanizados hasta su destino final, la planta industrial. El proceso comienza con la llegada de la caña. Es pesada en la báscula y sometida a una prueba para determinar sus niveles de azúcar y de fibra. Luego, se lleva al área de preparación y extracción. Una grúa la descarga en una gran mesa para pasar por la picadora y la desfibradora. Allí, queda lista para ingresar al tren de molienda, en donde 5 grandes molinos separan el jugo de la caña del bagazo. El jugo de la caña es purificado y concentrado. Luego, se somete a un proceso biotecnológico llamado fermentación y, con uso de levaduras seleccionadas, el azúcar de la caña se convierte en alcohol. El producto pasa a la unidad de destilación, en donde en 4 grandes columnas se separa el alcohol hasta obtener un grado de 96%. Todo este proceso se completa con la deshidratación del alcohol. En tamices moleculares que absorben el agua, se logra una concentración alcohólica de 99.5 grados, calidad requerida por la legislación colombiana. El alcohol es almacenado,
Luego, en la línea de cargue, se mezcla con gasolina al 3% para obtener alcohol carburante y despacharlo a las plantas de abastecimiento. Así, las empresas obtienen el etanol que mezclan con la gasolina producida en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, para ser enviadas a toda la red de estaciones de servicio en el país para tanquear los vehículos de millones de colombianos. La producción de etanol de segunda generación se lleva a cabo a partir de materiales lignocellulósicos, los cuales se conforman por residuos agroindustriales como lo son la cáscara de café, bagazo de caña, cáscara de piña, olote, residuos de agave y cáscara de coco. Asimismo también tenemos los residuos agrícolas, los cuales se conforman por rastrojo de sorgo, hojas de planta de arroz, hojas de palma, trigo y rastrojo de maíz. Por último tenemos los residuos forestales, los cuales se conforman principalmente por residuos de madera. Estas materias primas son pretratadas y adaptadas para continuar el proceso de producción de etanol de segunda generación. Estos materiales requieren un proceso de molienda para poder llevar a cabo una reducción de tamaño y posteriormente continuar el proceso de producción de etanol. Después de la disminución del tamaño de partícula de los residuos lignocelulósicos para la producción de etanol de segunda generación, la siguiente etapa del proceso es un pretratamiento. Los residuos o materiales lignocelulósicos están compuestos principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, formando un complejo fuertemente estructurado. El objetivo de los pretratamientos consiste en la separación efectiva de este complejo para aumentar la accesibilidad de las enzimas a los azúcares, para su conversión en biocombustibles y compuestos de interés industrial. Después del pretratamiento ácido se desarrolla el pretratamiento alcalino, donde se utiliza una solución de peróxido de hidrógeno e hidróxido de sodio para eliminar eficientemente la lignina y así disponer finalmente de la celulosa para hidrolizarla. Estos pretratamientos emplean bajos requerimientos energéticos, lo que se refleja en una reducción del costo del proceso. A continuación se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, en donde el material pretratado es sometido al contacto con enzimas. Este proceso consiste en la hidrólisis de celulosa y hemicelulosa presente en los residuos. Este proceso se lleva a cabo por enzimas como celulasas y gilanasas, las cuales son producidas en el laboratorio a partir de hongos autóctonos. El propósito de este proceso es obtener azúcares como glucosa y gilosa que serán fermentados en la siguiente etapa. Al finalizar el proceso de hidrólisis, la materia prima está lista para ser fermentada. Durante la etapa de fermentación se utiliza el hidrolizado enzimático obtenido con un alto contenido de azúcares, el cual es metabolizado utilizando las cepas Saccharomyces cerevisiae y TB01, microorganismo que ha sido aislado por el mismo grupo de investigación y posee características deseables para la obtención del etanol. Durante esta fase, los monosacáridos son transformados a etanol por la levadura, obteniendo rendimientos por arriba de 0.45 gramo-gramo. Cabe mencionar que es importante que durante este proceso se obtengan eficiencias por arriba del 90% y se reduzca el contenido de vinagres. Una vez terminada la fermentación, el lote es enviado al tanque de alimentación de mosto. El mosto va a ser purificado mediante la etapa de destilación, la cual consta de 2 columnas en serie. En la primera columna, la pureza va a ser incrementada hasta el 65% de pureza y posteriormente, en la segunda etapa de destilación, llamada rectificadora, la concentración va a ser incrementada a un máximo de 96.5% de pureza. Para obtener el etanol anhidro es necesario una etapa adicional. Debido al comportamiento azotrópico de la mezcla etanol-agua, es necesario implementar un proceso de deshidratación que nos permite obtener el etanol anhidro o etanol carburante, el cual es utilizado como sustituto de las gasolinas. Este tiene una pureza al menos del 99.5%. En esta planta piloto tenemos implementado un proceso de absorción mediante tamices moleculares, en el cual se utilizan solitas naturales mexicanas. Su uso nos permite disminuir los costos de inversión y además presenta bajos consumos energéticos. Bueno, seguimos con la mezcla gasolina con bioetanol. Esta mezcla se conoce más como gasol o
galconafta. Entonces, esta se indica con la letra E, de que tiene etanol y el respectivo porcentaje. Las mezclas más comunes son de E5, E8, E10 y E85, donde esta mezcla como tal tiene sus beneficios, en donde es aumentar la potencia del motor, disminuir las emisiones de dióxido de carbono y asimismo disminuir el consumo del carburante para gastar menos combustible. Seguimos con las ventajas de utilizar este bioetanol. Entonces, el primero, que es un combustible pues más económico en comparación con los otros combustibles fósiles. Entonces, debido a que pues la mayoría de los países tienen gran capacidad industrial de generarlo y además la materia prima se produce en casi todas las regiones del mundo, por lo cual disminuyen los costos operativos. Tiene una gran eficiencia a nivel ecológico, ya que su efecto no contaminante genera una gran ventaja competitiva respecto a todos los combustibles fósiles. Además de esto, empieza a reducir como tal la dependencia de los combustibles fósiles al dar un aprovechamiento a la biomasa, y que como tal todos los países que no tengan acceso a estos recursos para extraer todos los combustibles fósiles, entonces se pueda realizar mediante los cultivos de uso energético, y pues de esta manera empiezan a tener una libertad económica. Además de esto, pues contribuye a reducir el calentamiento global, en donde se da por las emisiones de gases invernadero. Entonces, por lo tanto, la producción de biodiesel, pues lo único que libera es agua y dióxido de carbono, pero en bajas proporciones en comparación con las de la gasolina. Y pues sin embargo, dióxido de carbono se genera a nivel industrial, los cuales son utilizados además para las plantas o para la misma energía térmica del motor y así generar electricidad. Otra de las ventajas es que utiliza múltiples materias primas, por lo que no se va a tener como tal alguna restricción ante eso, y pues tiene una amplia capacidad de producción en millones o varias partes del mundo. Su combustión es más completa, por lo que se convierte en un escape mucho más limpio que la gasolina y se trata de una fuente más limpia. También tenemos que es una fuente de energía renovable, ya que toda fuente de energía renovable quiere decir que utiliza como tal la luz del sol, que es una fuente inagotable en este caso, puesto que la primera fase para tener este bioetanol es la producción a nivel agrícola, en donde esto no será ni modificada ni alterada pues durante mucho tiempo. En las desventajas que trae el bioetanol, la primera es la alza de los alimentos, que puede ser el maíz, la caña de azúcar, que son como los principales materias primas que los utilizan. Entonces se ven afectadas para el consumo de la población. Además de esto, pues empieza a demandar grandes extensiones de tierra, por lo que se requiere deforestación, empiezan a tener que mirar a dónde vamos a cosechar toda la cantidad que se necesita para solventar todas las necesidades que se tienen. Con esto, pues viene muy ligado la destrucción de la biodiversidad, puesto que al necesitar terreno para cultivar el bioetanol, empiezan a verse afectados todos los ecosistemas naturales por la fragmentación de estos, que se pueden ver en selvas tropicales y demás. Otra de ellas es la propiedad de atención del agua,
en donde el bioetanol como tal tiene la capacidad de atraer o de absorber mucha agua, por lo que la obtención en estado puro es difícil de lograr. Pues en este caso la mayor estado de pureza es 99.5, entonces pues esta propiedad de atracción puede tener grandes problemas en la eficiencia del motor. Tenemos que es difícil de vaporizar en caso de condiciones frías, entonces este sistema de arranque empieza a complicarse. El riesgo de monocultivos puede afectar como tal las especies que la producción de agrícola, y pues ya no puede ver una agroecología, que es la producción de diversos cultivos alimentarios. Es difícil de transportar, por lo que no mencionaba anteriormente, absorbe grandes cantidades de agua que puede estar en el aire. Entonces, por ello se necesita transporte especial para transportar este tipo de biocombustible. También tenemos el uso de fertilizantes, ya que necesita para la producción de maíz de manera masiva. Entonces, esto como tal empieza a generar una contaminación. También tenemos el cambio de infraestructura en las estaciones de servicio. Y por último, tenemos un menor contenido energético, haciendo una comparación de la gasolina, de que quemar 1 litro de etanol produce 34% menos energía que quemar 1 litro de gasolina. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del potencial del bioetanol. Tenemos que tener en cuenta que la principal fuente de algunos países de América Latina y del Caribe es la caña de azúcar, ya que tienen una gran disponibilidad de esta materia orgánica. Por otro lado, pues como lo dije, no todos los países de América Latina funcionan de la caña de azúcar, como lo es Argentina, ya que funciona por medio de maíz, trigo y el sorgo, ya que es un país fuerte en producción y también como tiene ciertas ventajas en la producción pues, de estos cereales que se utilizan para la producción del bioetanol. Hay países, o los países que mencionamos anteriormente, que son considerados a partir como de sus excedentes y toda esta materia orgánica que producen, que podrían generar más o menos un total de casi 20.000 millones de litros de bioetanol por año, de los cuales como 58 son por caña de azúcar y el 22% del maíz y 18% del trigo. Esto pues equivale aproximadamente en un porcentaje del consumo actual de la gasolina, un promedio regional más o menos de un 26%. Se dice que el mayor o el país que tiene más potencial del bioetanol a partir de como estos excedentes de esta materia orgánica es Argentina, ya que produce el doble del consumo actual que se da hoy en día en la gasolina, principalmente pues como ya lo dije, de estos cereales como el trigo o el maíz. Por otro lado, como Bolivia y Colombia, estos utilizan más que todo excedentes como azucareros y pues destinados a la caña de azúcar, ya que utilizan pues para su destilación y para alcanzar mezclas más o menos de 4% a 12% respectivamente pues de la producción de bioetanol. En Colombia, la producción en Colombia se da, como ya lo dije, en su mayoría en excedentes azucareros y la caña de azúcar. Sería más o menos a costa de como subproductos y productos elaborados que se generan en el país. Bueno, para hablar como tal del bioetanol acá en Colombia, pues vamos a primero conocer un poco de la línea del tiempo que ha hecho el bioetanol, pues acá en el país, donde tenemos del 2001 al 2015. Entonces, en el 2001, pues se dio la ley 693, donde pues se dio el control de la contaminación del medio ambiente por el uso de oxigenantes en la gasolina. Entonces, esto como tal dio el impulso a la producción del bioetanol.
En 2005 se inicia como tal la producción de bioetanol, en donde se da la planta en Cauca, Ingenio de Providencia. En este, pues, se da como tal una producción en este año de 29.000 millones de litros en el año. En el 2006, pues, se abrió una nueva fábrica de producción de bioetanol que se da por los ingenios de Risaralda, en donde tenemos la Manuelita y Mayaques. En 2008, la producción de la producción de investigación, en donde Cenicaña empieza a dar como un fermentador piloto, en donde este tiene capacidad de 170 litros, en lo que permite validar como tal los resultados de la investigación, y todo esto pues se realizó a una escala de laboratorio. Ya en 2011 empieza a aumentar la producción de bioetanol acá en el país, en donde se tiene como la capacidad instalada de 1.250.000 litros al día para hacer un total al año de 338.000 millones de litros. Y en el 2015 tenemos como tal una nueva introducción de plantas, en donde se da el ingenio Río Paila, con capacidad de 400 litros al día, donde se da una producción anual de 456 millones de litros, ¿sí? En donde como tal la capacidad instalada son de 1.650.000 litros al día, y en este año pues se puede decir que se cierra en Colombia con la operación de 6 plantas de este tipo de biocarburante. En Colombia, como ya lo había dicho, existe pues este potencial de producción es dado como por la caña de azúcar, pero también hay que tener en cuenta que este bioetanol también se puede producir por el maíz, el sorgo, el trigo y entre otros, que contribuyen pues a disminuir como esta dependencia que tiene el país del petróleo, ya que pues como sabemos el bioetanol es como un combustible, es un combustible con características especiales, pues porque es renovable, es doméstico y pues presenta como ciertos procedimientos fáciles para su producción y también para su almacenamiento. En la siguiente diapositiva les vamos a mostrar como un cuadro en donde están las 6 plantas productoras que se manejan aquí en Colombia. Algunas de ellas ya las había nombrado mi compañera. Entonces estas son Incauca, está Ingeniero Providencia, La Manuelita, Mayagüez, Ingeniero Risaralda y GPC. Ya toda esta capacidad y todo esto se les había explicado a mi compañera. Hay que tener en cuenta también que Colombia es el segundo mayor productor de combustible en América Latina después de Brasil. ¿Por qué? Digamos que en Colombia como las condiciones climáticas y todo como en cuanto a su geografía y su situación climática, posicionaron al país como un lugar estratégico y como un buen lugar pues para el desarrollo del bioetanol. De la misma forma se puede encontrar como una ventaja como en su disponibilidad de azúcar, pues la caña de azúcar y también de la yuca, pues que se desarrollan en el sector agrícola y fortalecen esta producción de bioetanol en el país. A continuación, pues mis compañeros les van a explicar sobre otro biocombustible, que es el biodiesel. Listo, entonces el biodiesel. El biodiesel como tal es un biocombustible líquido de una densidad de 880 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces se obtiene a partir de las grasas de los animales, se obtiene de unos aceites vegetales que puede ser como la soja, el coco, los aguacates. Entonces se obtiene mediante un proceso llamado transesterificación de triglicéridos, y los triglicéridos ya sabemos que es el aceite. Entonces, en los términos de bio, se refiere pues a la naturaleza renovable, y al diésel se refiere pues al uso que se utiliza en motores de este tipo. Entonces, el biodiesel posee las mismas propiedades
del diésel usado en automóvil, pero puede también ser usado en cualquier motor de diésel en forma pura o mezclado con diésel. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Hay unas concentraciones que se miden B5, B10, B50 y B100, que estos son los porcentajes que tiene el biodiesel, ya sea si es puro biodiesel, el puro biodiesel es un B100, que tiene 100%, entonces un B50 tiene 50% de biodiesel y un 5%, entonces de un 5% a un B10 se pueden utilizar en autos diésel sin ninguna modificación. Pero si es un B50 o un B100, entonces ya el automóvil debe tener unas ciertas modificaciones en su motor para su octanaje, su explosión, su inyección, para que tenga una mejor relación de fuerza. Entonces ya pasamos a la historia. Entonces, Camilo. Como tal, tenemos que la historia del biodiesel comienza con el estudio en 1853 de Petri Dubh, el cual desarrolla su primer motor a base de algunas materias orgánicas mezcladas con el etanol. Bueno, seguido a eso tenemos unas proyecciones en mayor calidad del biodiesel a medida del tiempo. Ya cuando llegamos a Colombia se implementa en el 2008 una normativa el cual permite que se hagan este tipo de estudios y planes pilotos y proyección a industrias a escala mayor de este tipo de biocombustible. Bueno, también sabemos que esta producción de biocombustible en Colombia se ha tornado en un crecimiento del 5%, esto según la Federación Colombiana de Biocombustibles. Vamos a hablar de la producción del biocombustible. Entonces, esta producción del biocombustible se puede hacer de manera diferente. La tenemos por la mezcla de algunos aceites vegetales, que estos son extraídos previamente por algunos tipos de presión. Y tenemos con la combinación de alcohol. Y para hacer una mejor reacción y para evitar posibles reacciones secundarias se utilizan algunos catalizadores, bien sea unos hidróxidos, puede ser el de potasio o el de sodio, o también puede ser unos minerales como la zeolita. Bueno, vamos a hablar que este tipo de producción de biodiesel se pueden hacer de tres maneras. La primera manera es intralaboratorio, la segunda manera se puede hacer de plan piloto, muy casero, con materiales renovables, y la tercera a nivel a escala industrial, a producción masiva, teniendo en cuenta que podría ser bien desarrollada a manera nacional, ya no se dependería más del uso de los hidrocarburos y daríamos paso a que esta materia prima sea utilizada para otros beneficios. Listo, entonces, como tal, acá estamos viendo y vamos a hablar a manera química de cómo cómo es la producción de este biocombustible. Bueno, tenemos el aceite vegetal, bien sea, como dijo mi compañero, soja, palmera, piñón. Como tal, Colombia tiene grandes plantaciones en palmeras, una palma de aceite, como ya lo han comentado, pero haciendo un paréntesis, yo les quiero hablar de que más adelante vamos a hablar de algunas desventajas. Entonces, una de esas es la deforestación y el uso de la tierra para la producción de este aceite y el consumo de agua. Pero si hacemos un paréntesis y miramos que el cáñamo, si se cultiva de materia prima, esta semilla contiene el 30% de aceite más que el aceite de palma, y su rendimiento de combustible puede ser mayor al octanaje de este mismo.
y al momento de su producción solo requiere 780 litros por hectárea, en vez de estos otros cultivos que generan y consumen mayor cantidad de agua. Bueno, este va a ser mezclado con otro tipo de alcohol o metanol. Como bien dicho, se pueden utilizar unos catalizadores, sería lo mejor. De esto pasamos a una etapa de transterificación, la cual, como dijo mi compañero, es donde los triglicéridos presentes reaccionan con el alcohol para formar ésteres o un subproducto, como el glicerol. Bueno, tenemos el glicerol libre más el monotriglicérido más el metílico de ácidos grasos. Esto quiere decir que es el biodiesel. Después de esto tenemos una decantación en la cual se separa el líquido del material más sólido y después un centrifugado. Bueno, acá vamos a dar un video de la producción de biodiesel a escala industrial en Colombia. Es para dar un ejemplo de lo que ya he hablado. Energías renovables, producción de biodiesel y biogás. El biodiesel es un biocarburante líquido producido a partir de los aceites vegetales y grasas animales, siendo el girasol, la soya y la palma de aceite las materias primas más utilizadas en la actualidad para este fin. Veamos cómo es el proceso que se desarrolla desde que los racimos son cortados y transportados desde el cultivo hasta las instalaciones de la planta para la producción de biodiesel. En esta planta recibimos los racimos cortados en el campo. Todos los racimos son pesados en una báscula para poderle también de esta forma pagar a todos nuestros proveedores de fruto. Los racimos son recibidos en unas canastas, desde unos camiones donde viene de campo, los recibimos en unas canastas. Estas canastas, como las que ven atrás mío, son unas canastas donde pasan a un proceso de esterilización. En este proceso de esterilización el objetivo es cocinar los racimos de la palma de aceite para eliminar el proceso de acidificación, que es un proceso que deteriora la calidad del aceite. Posteriormente, estos racimos ya cocinados los enviamos a un aparato que se llama el desfrutador. El desfrutador lo que hace es separar los frutos de del raquis, del racimo, y de esta forma podemos tener los frutos sueltos, los cuales son llevados a una sección de prensado, donde en unos equipos de prensado nosotros extraemos el aceite de palma y separamos las impurezas que trae el aceite de palma del producto final. En la etapa final de clarificación hacemos un secamiento del aceite para eliminar el agua que podía estar contenida en el producto, y así obtenemos el aceite crudo de palma, que es el producto final de esta planta. El biodiesel es un biocombustible renovable que reemplaza totalmente el ACPM que conocemos, el ACPM que se utilizan en los camiones o en el transporte público masivo. Puede ser utilizado totalmente reemplazando el ACPM. En este momento en el país solamente se utiliza mezclado el 10%, el ACPM que cada uno de ustedes consume en los camiones, en las busetas, lleva 10% del biodiesel que nosotros producimos. La producción del biodiesel consiste en mezclar el aceite crudo de palma que obtenemos en la extractora que les mencioné antes, mezclarlo con alcohol, en un alcohol especial que se llama metanol. Nosotros tenemos una planta de biodiesel también aquí en este complejo industrial. Ese proceso es un proceso, básicamente un proceso químico, donde a partir de la producción, la mezcla de este aceite con este alcohol, obtenemos dos productos. Uno es el biodiesel y otro es la glicerina refinada. Veamos cómo es el proceso del biodiesel. El ciclo comienza de forma natural.
donde una fuente de energía, en este caso el sol, brinda a las plantas, por medio de los rayos solares, la energía necesaria para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Para obtener el aceite vegetal y producir el biodiesel, se requiere de las plantas oleaginosas como la palma de aceite. De ellas se obtienen las semillas o frutos que serán llevados a la planta de extracción. El proceso de extracción en la planta consiste en separar los frutos de la cubierta o raquis y, posteriormente, son llevados a una prensa para poder obtener el aceite vegetal. Luego viene la transesterificación. Este proceso consiste en mezclar metanol con soda cáustica para hacer metóxido de sodio. Este líquido es entonces mezclado en aceite vegetal. Después el exceso de metanol se quita mediante destilación al vacío, lo que se llama desorción del metanol. Posteriormente se separa la glicerina refinada usada para productos alimenticios y el biodiesel, ya sea por separación bajo presión o decantador por gravedad. Y finalmente se realiza la filtración del biodiesel que será usado en la industria. La producción de biodiesel tiene unos impactos positivos, ya que hay una reducción importante en los gases de efecto invernadero en lugar del combustible tradicional, que es el ACPM. Eso a nivel ambiental. A nivel social tiene otros impactos importantes, y es que en esta planta, por ejemplo, tenemos 1000 trabajadores directos. Generamos mucha más mano de obra que la que puede generar la producción de la CPM, que es el combustible tradicional. El biodiesel tiene una ventaja importante y es que es un combustible renovable, es un combustible también ambientalmente más amigable que el combustible de la CPM, genera muchísimo menos emisiones a través de su ciclo de vida que el mismo ACPM, tanto así que nosotros podríamos mejorar en un 80% la reducción de gases de efecto invernadero al utilizar biodiesel en vez de utilizar el ACPM. Energías renovables. Producción de biodiesel y biogás. Energías renovables. Producción de biodiesel y biogás. Luego de conocer el proceso de biodiesel, es importante resaltar que en esta planta de extracción, la energía utilizada es producida de los mismos desechos de la palma de aceite, lo cual la convierte en una planta autosuficiente. Veamos cómo obtienen la energía y qué hacen que este proceso sea amigable con el medio ambiente. Específicamente en la planta extractora de Yaguarito, nosotros somos totalmente autogeneradores de energía. Esta energía la estamos generando a partir de dos fuentes. Una es una fuente sólida. Esta fuente sólida la convertimos en vapor en una caldera y este vapor lo convertimos en energía eléctrica. Esa es la primera fuente. En la segunda fuente, los efluentes líquidos, los desechos líquidos de la planta, los convertimos en biogás. Es un gas rico en metano. A través de un generador eléctrico también convertimos energía eléctrica. Con estas dos generadores de energía somos totalmente autosuficientes y tenemos excedentes que le vendemos a las poblaciones vecinas. En la planta de biogás ustedes encontraron dos biodigestores de iguales características que funcionan en paralelo. Allí esos dos biodigestores reciben las aguas residuales de la planta extractora y de la planta de producción de biodiesel. Esos biodigestores tienen una conformación que es un recubrimiento para evitar digamos, infiltración y cualquier tipo de contaminación que pueda generarse tanto al suelo como en las aguas subterráneas, y también tienen un sistema de carpado que permiten la captura de los gases que se generan en el proceso de degradación de la materia orgánica. Esos gases básicamente es un biogás que puede tener más o menos un 60% de concentración en metano. Ese metano tiene un poder calorífico importante que lo aprovechamos nosotros en el proceso industrial, tanto para generar vapor como para generar energía. Con la estrategia de aprovechamiento justamente del biogás hoy día está generando una parte importante, cerca del 85% de la energía que se requiere para el proceso industrial. Es decir, estamos ya casi siendo autosuficientes en producción de la energía que se consume en el proceso industrial en épocas de pico, como por ejemplo en el verano, cuando tenemos mucha mayor materia orgánica, podemos tener algunos excedentes. Bueno, ya acá hablando en materia, ya conociendo cómo es esta producción y por qué les planteaba el paréntesis del cáñamo, el cáñamo nos sirve por todo ya lo anterior dicho y
para también decir que también por el bagazo que se extrae, se puede generar su propia energía, y este cáñamo sirve para los dos procesos, el proceso de generar el aceite y el alcohol. Listo. A continuación, mi compañero le va a hablar de algunas ventajas de este biodiesel. Listo, entonces en las ventajas del biodiesel disminuye notablemente las emisiones de partículas de los motores diésel. Como lo decía en el video, se supone que un ahorro entre el 25 y el 80% entre las emisiones del CO2. Como tal, al no tener un compuesto de azufre, entonces no los elimina como gases de combustión. En este ejemplo de contaminación puede ser la lluvia ácida. No contiene productos aromáticos que pueden ser el benceno y pues derivados, siendo así como conocida la elevada toxicidad de los mismos para la salud. También entre sus ventajas es 10 veces menos tóxico que la sal de cocina, por su mayor índice de cetano, lubrica y reduce como tal el desgaste de las piezas en el motor. Entonces, cuando el pistón está en su recorrido en la cámara de combustión, se suelta un líquido. Nosotros conocemos que periódicamente se cambia el aceite de los motores por su uso. Entonces, si un ejemplo se utiliza cada 15.000 kilómetros en una tractomula de motores diésel, con el bioetanol puede que alcance unos 20.000 kilómetros, ¿sí? En el tema de los olores de la combustión del biodiesel, son aromas como de palomitas fritas, y también es un carburante biodegradable por lo que es como tal compatible con la naturaleza, y en este caso pues accidentalmente no se produce como tal ninguna contaminación elevada. Entonces ya las desventajas. Bueno, más adelante, esto es en el proceso con aceites vegetales, pero más adelante vamos a ver unas particulares ventajas de otras producciones. Bueno, pero también hay algunas desventajas de este biodiesel. Como dicen, no todo es color de rosa. Sabemos que esta producción podría generar un aumento en la deforestación de los bosques y una expansión indiscriminada de la frontera agrícola para desplazar estos alimentos y la ganadería. Entonces quiere decir que estaríamos haciendo un daño directo a la cadena trófica de ciertos lugares. El poder calorífico menor que tiene este biodiesel es menor a los gasóleos, aunque el rendimiento, como decía mi compañero anteriormente, es mucho más, o sea, qué pena, es mejor al de los hidrocarburos. También tenemos que pueden generar altas temperaturas, y si no es controlado podemos generar unos gases emergentes a la atmósfera y hacer una contaminación del ambiente. Bueno, vamos a ver un video de por qué los biocombustibles son perjudiciales para el ambiente. Por favor. Los biocombustibles están poniendo en peligro el planeta. Los biocombustibles supuestamente reemplazarían a los combustibles fósiles. Se les concibió como una alternativa para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, combatir el cambio climático. Pueden ser producidos casi por cualquier país del mundo sin las limitaciones típicas del petróleo, lo que conduce a la independencia energética de las naciones. Casi cualquier cosa puede ser utilizada para generar biocombustibles, desde una planta en el suelo del jardín hasta los excrementos de tu mascota. Todas estas características hicieron de los biocombustibles generadores de enormes inversiones, pero luego de varias décadas, los datos arrojan otros resultados. Esta alternativa parece ser un paliativo a corto plazo, pero realmente es un problema serio a resolver.
El tema se resume en una elección, elegir entre plantar para alimentar al hombre o para cargar un automóvil. La deforestación de enormes extensiones también son un problema si tenemos en cuenta la emisión de carbono al oxígeno. Quédate y te contaremos en detalle el problema de los biocombustibles y su posible solución. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Pocos lo saben, pero los biocombustibles fueron los primeros en existir como fuente de energía antes que los fósiles. En la historia moderna, la gasolina y el diésel han mantenido a los biocombustibles en los márgenes debido a su bajo precio, pero el origen de esta alternativa energética se remonta hasta finales del siglo XIX y está fuertemente enlazado con la era de los automóviles comerciales. En aquel momento estaban por ser lanzados al mercado los automóviles de motores de combustión interna. Fue el ingeniero y empresario estadounidense Henry Ford el que se planteó utilizar el etanol como combustible para su automóvil modelo T. Los primeros motores diésel funcionaron con aceite de cacahuate. Pero el panorama de los biocombustibles cambió cuando, al descubrirse enormes reservas de petróleo, el precio de la gasolina y del gasoil cayó, lo que significó el comienzo del auge de los combustibles fósiles. Pero las condiciones se vieron nuevamente modificadas a partir del cambio climático por los gases de efecto invernadero y el precio del petróleo, que desde 1973 comenzó a subir. La vigente urgencia por la búsqueda de energía limpia y renovable ha provocado el resurgimiento de los biocombustibles obtenidos a partir del procesamiento de residuos orgánicos, tanto de origen animal como vegetal. El material resultante de procesar estos materiales se denomina biomasa y es la fuente de energía que proviene de materiales no fósiles de origen biológico. La biomasa son los restos de los organismos biológicos que han muerto. Cualquier cosa puede ser biomasa, desde restos de maíz o de caña de azúcar, o las algas que aparecen esparcidas en la playa. Por esto es que la producción de biodiesel puede basarse en plantas ricas en carbohidratos como el maíz, las semillas oleaginosas. Bueno, como tal, vamos a pasar a la producción Los de biocombustibles están poniendo la comparación de biodiesel de petróleo con otros aceites. Bueno, a mi compañero. Entonces, en esta comparación tenemos que el biodiesel tiene una capacidad de poder calorífico medio de 37,5 megajoules sobre kilogramo, y tenemos que los combustibles de gasolina en precio de los dólares por galón, tenemos que está bueno, esta tabla está del 2010, entonces pues no está correlacionada con los precios, pero tenemos que la gasolina vale $4.24 y el biodiesel, el B100, que el B100 ya sabemos que es el 100% de biodiesel, está en más o menos en $3. Sí, entonces de la mano con los inconvenientes y de la comparación con los combustibles, a ver que la gasolina en su momento de estado de reposo, vemos que su densidad a comparación de la del biodiesel, en comparación con climas trópicos, entonces la gasolina se mantiene en estado líquido en el tanque con el motor apagado, y el biodiesel en el tanque también se mantiene en estado líquido. Pero si llevamos este biodiesel a otros lugares más elevados, con temperaturas más frías, ¿qué es lo que pasa? La gasolina tiene una propiedad de que ella misma no se congela, pero por su densidad, pero el biodiesel en temperaturas frías tiende a congelarse, entonces es más lento su proceso, consume más biodiesel,
que la gasolina o el diésel en este caso. Entonces, pues pasar. Ya sí que lo de... Pasa la posición. Ya sí que lo de... Ya dije eso. Pasa. Bueno, tenemos otra producción del biodiesel a base de algas. Este cuenta con 4 procesos, el cual hay un cultivo de algas. Bueno, este proceso en Colombia está en fase experimental interlaboratorio, para hacer como un paréntesis. Entonces, ¿qué es este proceso básicamente? ¿O cómo se podría hacer este proceso? El primero es que, como bien ve la imagen, se hace un cultivo y se derivan los aceites de este tipo de algas. ¿Por qué las algas son tan beneficiarias o por qué se está haciendo este tipo de estudio en las algas? Porque es un problema a resolver, ya que las algas tienen un gran contenido de lípidos. Y para la producción y su mantenimiento se puede hacer de un menor costo. Tenemos la extracción, la segunda fase, la extracción de aceites, cual se hace por medio de una prensa. Estos aceites y la cual nos resulta en la carga energética, que nos sale aceite y nos sale también el bagazo, lo cual esto de bagazo se puede generar como un medio energético, el cual se puede realimentar este tipo de plantas, o bueno, por así decirlo, en una forma industrial. En forma de laboratorio, sirve para hacer estudios de potencial de este bagazo. Se utilizan algunos solventes para separar los azúcares del aceite, y lo cual este proceso hace que los solventes se evaporen. Ya cuando está el aceite listo, bueno, se puede decir que se puede utilizar directamente los motores de biocombustible, de diésel. Y este sería más bien el proceso. Para compilar toda esta información o para ir más a fondo, vamos a ver el video en forma interlaboratorio de este estudio. Las algas son algo viscosas y se reproducen a toda velocidad. Necesitan sobre todo luz y dióxido de carbono. Cultivándolas en estos reactores se pueden obtener valiosos aceites y vitaminas. Esta empresa pertenece al Instituto Fraunhofer. La empresa Subitec en el sur de Alemania comercializa instalaciones para el cultivo de algas. Vende estos reactores plásticos para la investigación e industria. Se trata de fotobioreactores. Lo fundamental es que proporcionan a las algas una luz óptima, gracias a que en la base del reactor se produce aire. El aire sube y hace que el líquido circule constantemente. Los organismos unicelulares solo se ven con el microscopio. Las algas presentan ventajas respecto a otras plantas útiles. Son más aprovechables y de crecimiento más rápido. Las algas se producen con los bioreactores de su empresa. Con ellas sus clientes pueden fabricar, por ejemplo, estas pastillas. Contienen sustancias que las personas y los animales no ingieren suficientemente con la alimentación. Proteínas para los músculos, ácidos grasos omega 3 para la sangre o hemoglobina para el sistema inmunitario. La astaxantina se comercializa en forma de píldoras como suplemento dietético. Como antioxidante tiene un efecto preventivo, es anticancerígeno. De momento, este es el mercado más interesante para la aplicación de las microalgas. Ya ha vendido este tipo de sistemas en toda Europa. Por ejemplo, en Sajonia-Anhalt, para una planta química del Instituto Fraunhofer, de la que en su día surgió la empresa Subitec.
Aquí los científicos tienen muchos más proyectos para los bioreactores. Además de pastillas, se proponen fabricar biocombustible para autos. Toda una novedad. Al fin y al cabo, con nuestro proyecto de refinería no pretendemos simplemente quemar la biomasa que producimos y convertirla en biocombustible, sino que antes también queremos extraer ciertas sustancias útiles de la biomasa. ¿Se podrá llenar el tanque con gasolina de algas? Su objetivo es abastecer los centros de producción con los desechos de las algas. Según los investigadores, los bioreactores podrían llegar a ser las centrales energéticas del futuro, pero aún pasarán años. Por ahora las algas solo aportan nutrientes, pero algún día servirán para impulsar los autos o generar electricidad ecológica. Bueno, en este estudio del 2015 nos está planteando como una perspectiva al futuro, pues ya acá en el 2022 se puede decir que este tipo de estudios está muy desarrollado, el cual ya se puede generar directamente el proceso de laboratorio. Todo este proceso se puede generar directamente a que ya se pueda, por así decirlo, pasar de la producción directamente al tanque de un, de un, de un, de un motor de biodiesel. Bueno, tenemos la última y la más interesante, que es la producción de biodiesel a base de plástico. Con esta tecnología se podría resolver la gran demanda de hidrocarburos en el mundo. Sería como dejar de implementar o dejar de expandirse en la exploración, que ya tiene un gran daño al suelo de hidrocarburos. Entonces, bueno, vamos a hablar de este proceso tan eficiente. Para dejar claro, este proceso también se puede hacer con catalizadores, bien sea de forma industrial o muy casera, muy reutilizable, o de forma laboratorio. Bueno, tenemos la materia prima que vendría siendo nuestro plástico. Este plástico es el número 5, el cual es el más óptimo para generar este tipo de biocombustible. ¿Qué pasa? Bueno, acá tenemos un reactor de calor. Este reactor, acá nos dice en la gráfica, en la parte de abajo, que se puede hacer por medio de carbón o madera, pero pues también podemos hacerlo por medio de electricidad, la fuente de calor, o por medio del bagazo que nos sale de una simbiosis industrial, o bien sea este mismo proceso. Bueno, tenemos un filtro de descarga, el cual va a salir el material, el cual también se puede utilizar para generar algunas tintas de manera industrial de muy buena calidad. De esto pasa a agregarle algunos catalizadores, bien sea la ceolita o algunos hidróxidos ya mencionados, y pasaría por unos filtros, el cual la tubería pasará a la hidrólisis, que bien sea una destilación de este. ¿Qué quiere decir la hidrólisis? Bueno, la hidrólisis quiere decir que va a haber una especie de temperatura, pero no la combustión, porque la combustión necesita de oxígeno, o sea, es aeróbica, para poder realizar este proceso, mientras que la pirólisis es en ausencia de oxígeno, o sea, es anaeróbica. Bueno, entonces después de esto pasa por un condensador, la cual se van a hacer separados los gases de los líquidos, bien sea una manera de destilación, y lo cual va a tener un medidor de temperatura. Bueno, esto nos va a dar unos resultados que va a haber de un tanque para el aceite y la pirólisis residual, o sea, lo que sale, lo que se puede generar también como un medio para otra vez volver a hacer la carga a nuestro reactor. También tenemos el tanque de diésel y el tanque de gasolina. También nos puede generar
gasolina para avión. ¿Qué pasa? Esto va a medir la relación de la temperatura y al tiempo. Se dice que entre menor tiempo haya en la reacción de la pirólisis del plástico, va a ser mejor su octanaje y va a ser mejor su potencial. Entonces, para cierto tipo de industria manejaríamos este tipo de calor. A nivel de Colombia ya se han planteado varios tipos de patentes de este tipo de herramienta para convertir el plástico en gasolina. Y no solamente, para concluir y pasar al video donde nos muestra un país que ya ha desarrollado también se puede hacer la pirólisis de plástico con los otros números de plástico. Siguiente. Estaba ahí, en medio de los invitados y las cámaras. Un aparato sin forma definida, con tuberías, tanques y palancas. Difícil describirlo con palabras, pero más difícil asimilar lo que esta cosa hace. Esta planta transforma el plástico y lo convierte en combustible. Es una especie de alquimista del nuevo siglo, que transforma de manera mecánica, sin la intervención de químicos o disolventes, desechos de todo tipo de plástico en gasolina. El plástico de las bananeras, el plástico de los floricultores, todo lo que es los 7 plásticos. Fundas, botellas, todo lo que es plástico. Yo saco gasolina, diésel, querosén, parafina, gas, todos estos a partir de un petróleo que yo hago a partir del plástico. ¿Pero será lo suficientemente buena para competir con la gasolina tradicional? No, esta es mucho mejor calidad, mucho mejor calidad. La gasolina regular o la gasolina ultra o premium, como se le llama, de alto octanaje, todavía tiene plomos, todavía tiene azufres, metales pesados y tiene 91 o 92 octanos, la más grande. Esta gasolina tiene ausencia de eso porque no viene del petróleo, viene de un refinado que ya es el plástico. Según Edgar, inventor de la máquina, esta gasolina es absolutamente limpia y contiene 102 octanos, no ensucia los inyectores, no produce humos contaminantes y puede mezclarse con el combustible normal. Pero lo mejor de todo es que está hecha a base de plástico. ¿Cómo lo consigue? El plástico tiene una cadena de carbonos, él proviene del petróleo, entonces por ingeniería inversa puede regresar otra vez a sus orígenes y eso es lo que hice, volví a regresar al petróleo, pero lo estoy refinando, volviendo a refinar, es un refinado pero lo vamos a volver a refinar. El impacto de esta máquina es inconmensurable, ya que el costo de producción es mucho menor que el de la gasolina, sumado a la extracción de petróleo, y resuelve un problema real en nuestros países. En Ecuador y a nivel latinoamericano, el 10% de los plásticos se reciclan, el 90% van a los botaderos de basura. Entonces, ¿por qué vamos a matar el plástico si lo podemos reproducir, procesarlo y lo convertimos en combustibles limpios? Durante la presentación de la planta la semana pasada, se obtuvo gasolina de tapas de botellas y otros elementos. Se la colocó en una motocicleta y al encenderse no emitió ningún tipo de humo ni olor. De hecho, el combustible como tal tiene un olor particular, extraño pero predecible, huele a plástico. Esto es algo barato, seguro, ecológico y aparte la calidad de combustibles es muy alta. La empresa mexicano-estadounidense escogió a Ecuador como el primer país sudamericano para implementar esta tecnología. La primera planta industrial se colocará en la provincia de Galápagos en marzo del próximo año. En estos tiempos que nos peleamos por el precio de los combustibles y por la basura que generamos, sin duda la aparición de esta tecnología es una noticia esperanzadora. Tomás Chufardi, 24 horas. Bueno, listo. Entonces, ya como para concluir, le hemos presentado este tipo de tecnología, el cual nosotros como ingenieros miraremos por la forma de mitigar más el daño ambiental, cómo podríamos utilizar este tipo o cuál sería la más óptima o cómo sería el proceso, enlazando todos los procesos para poder aprovechar esta producción de biodiesel. Consiguiente a eso, también si la pregunta, nos nota una pregunta la cual
pero si la generación de los gases se da por la quema de este combustible o otros gases emergentes por este nuevo combustible, ¿cómo se haría? Bueno, como ingenieros ambientales podríamos plantear un filtro el cual se mitigaría el daño y así podríamos resolver muchos problemas, aunque ya estaríamos resolviendo un gran problema que sería un gran aumento en la disminución de la dependencia del hidrocarburo, muy notable. Muchas gracias. Entonces, para irnos con una frase de un orador, para ya concluir este tema, no es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Roger Van Oesch. Muchas gracias y hasta luego.